Actividad número 1, percepción. Integrantes: Menari Cenderazo Romo, Fiorella Urbano Ordóñez, Ingrid Jiménez Urango, Jenny Alexandra Martínez López. Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Especialización de Neuropsicología de la Educación, docente Jason Palacios. Abril 2024. La percepción es la forma en la que el cerebro humano interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. Es decir, si se puede aplicar discernimiento de la realidad física de su entorno, también denominado como el proceso constructivo con el que organizamos las sensaciones y captamos conjuntos o formas dotadas de sentido. También se describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información provenientes de estímulos, pensamientos y sentimientos a partir de su experiencia previa de manera lógica o significativa. La capacidad de comunicación entre las neuronas se da gracias a la generación y transmisión de las señales eléctricas. La potencialidad para originar señales eléctricas se debe a las particularidades, propiedades que presentan las membranas celulares de las neuronas. Las neuronas utilizan dichas señales eléctricas para comunicarse entre sí, dado que sus membranas son capaces de transformar estas señales de forma que pueden ser transmitidas a otras neuronas. Los contactos funcionales entre las neuronas se denominan sinapsis. El espacio extracelular que separa físicamente a las dos neuronas que establecen contacto se denominan espacio o hendidura sináptica. Teniendo en cuenta esta apreciación, ahora vamos a mirar el proceso de transducción. Para poder interactuar en el medio, contamos con una evaluación biológica de mecanismos sensibles que nos permite interactuar, interpretar y adaptarnos al entorno por medio de estímulos sensoriales que son recepcionados en nuestro sistema nervioso. Podemos decir que la transducción comienza con una modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. La transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía de estimulación sensorial en impulsos nerviosos llevada a cabo por los receptores sensoriales. Proceso subcortical. Podemos identificar a través de nuestros sentidos el medio que nos rodea, activando nuestro sistema de receptores sensoriales, y esto genera cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales de forma directa o indirecta. La información a su vez será enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales, teniendo en cuenta la transmisión de la información táctil, la cual se activa y hace su recorrido hasta llegar a ser el contacto con una neurona talámica. De igual manera, en el caso del sistema visual, las células ganglionares de la retina envían su axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo y posteriormente, y en menor medida, al hipotálamo. Con respecto a la información auditiva, la información llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando en el núcleo geniculado medial del tálamo. Referente a este esquema, se hace la excepción con el sistema olfatorio, ya que el resto de sistemas sensoriales pasan primero por el tálamo antes de alcanzar la corteza. Por tal motivo, podemos dividir el procesamiento de la información sensorial que tiene lugar en el sistema nervioso central en dos clases. La primera es el procesamiento subcortical y el segundo, procesamiento cortical. La superficie de nuestro cuerpo es enviado a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral. Este tipo de organización implica que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo. Con ella conlleva que regiones que suelen trabajar de forma conjunta se encuentran en una ubicación más cercana en el cerebro, de forma que la información no tiene que recorrer distancias amplias. Podemos referirnos a la corteza sensorial primaria como la representación desmedida de la corteza sensorial de las diversas regiones de nuestro cuerpo. Se encuentran proporcionalmente relacionadas a la densidad
de las conexiones sensoriales que reciben de cada una de ellas, es decir, las regiones de nuestro cuerpo que requieran gran cantidad de conexiones y que proporcionen información detallada necesaria para llevar a cabo nuestra función, que contará con más superficie cortical. La superficie cortical hace referencia a la organización es como una región que presenta mayor cantidad de discriminación sensorial, dando paso a la corteza de asociación, la cual está dividida en dos grupos, identificados como área de asociación unimodales, área de asociación multimodales o heteromodales. Las áreas sensoriales se especializan en el procesamiento de la información. De esta forma, una parte de la corteza procesará la información visual a través de la región, la información auditiva y así con cada uno de los sistemas que reciben la información de los sentidos. Ahora, la corteza motora es la que se encarga de programar los movimientos. La corteza de asociación o corteza prefrontal se encuentra implicadas las funciones superiores como el lenguaje, encontramos la memoria, la atención, las emociones, las funciones ejecutivas. Las agnosias. La agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral en ausencia de la alteración cognitiva global, y sin que esta alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Además, esta agnosia no se limita exclusivamente a la información visual, aunque las agnosias visuales son las más comunes y las más conocidas. Una agnosia también puede producirse en relación con el resto de canales sensoriales humanos. De este modo, tenemos agnosias auditivas, táctiles, olfativas y gustativas. Aquí tenemos la agnosia visual. Tal como hemos visto anteriormente, la información visual llega desde la retina, pasando por los cuerpos geniculados del tálamo, hasta el área visual primaria en el lóbulo occipital. Cada ojo proyecta la información a una capa magnocelular y a una o dos capas parvocelulares. Esta división de capas se mantiene en el área visual primaria y en otras áreas más complejas, como el área B4 relacionada con el color o el área MT relacionada con el movimiento. Por consiguiente, tenemos la agnosia visual para los objetos, que es la alteración en la capacidad para reconocer estímulos visuales ya aprendidos previamente, como consecuencia de una lesión cerebral y no explicable por un déficit cognitivo global, ni por una alteración en las áreas visuales, que impidan la visión de dicho estímulo. Asimismo, según estudios y varios análisis sobre pacientes que sufrieron alteraciones en el reconocimiento visual, se ha logrado identificar así. Tenemos la prosopagnosia, que esta consiste en describir la alteración específica que produce un déficit en el reconocimiento de las caras familiares. Además, tenemos lo que es la agnosia para los colores, que aquí los pacientes con este trastorno pierden completamente la visión de color y solamente pueden ver tonos grises. Además, tenemos lo que es las alteraciones visoespaciales y visoconstructivas, que estas consisten en una alteración en la capacidad de orientarse en los lugares conocidos porque no se establece una correcta relación espacial entre nuestra posición y los lugares que estamos viendo en el entorno. Tenemos lo que es el síndrome del Balint, que este consiste en una alteración de la mirada denominada apraxia ocular, que consiste en una alteración en la capacidad de dirigir la mirada hacia los objetos del espacio. Tenemos otro tipo de agnosia, que es la agnosia auditiva, que consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos, que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral. También podemos diferenciar diversos tipos de agnosia auditiva, que en función de los estímulos auditivos son verbales, no verbales o musicales. Tenemos lo que es sordera pura de palabras, que esta hace referencia al trastorno en la comprensión del lenguaje
Hablado que se acompaña de una alteración en la capacidad de repetir palabras, frases y de una incapacidad para la escritura al dictado. Tenemos lo que es la agnosia auditiva para sonidos, que esta es una alteración en la capacidad de discriminar sonidos en ausencia de afectación de nuestro lenguaje. Tenemos aquí otro tipo de agnosia que es la agnosia táctil, que esta consiste en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se produce en ausencia de una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. Otra de las agnosias es la asomatognosia, que es una alteración en el conocimiento corporal o en la condición del propio esquema corporal. Por consiguiente, tenemos otra agnosia que es la agnosia olfativa. Las lesiones ubicadas en esta zona de la corteza frontal pueden producir anosmia, es decir, una alteración en la capacidad para oler, pero también pueden producir así una alteración en la capacidad para el reconocimiento de los olores y de los sabores.